tenía, me trataba de levantar y no podía. Cadenas invisibles que poco a poco me destruían. Cadenas. Quisiéramos leer en el libro del Génesis, el primer libro de la Biblia. Quisiéramos leer del capítulo número 41 del libro del Génesis. Y también del capítulo 37 del libro del Génesis, que dice de la manera siguiente. Versículo 44 dice: y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Una vez más dice: y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra. Tengan la bondad de sentarse, queridos hermanos, y dejen abierta la Biblia en el capítulo 37. Esta mañana quisiéramos meditar muy brevemente, como les dije, algo con respecto a lo que es el plan de Dios, lo que es sí, el plan de Dios para la vida del creyente, la vida del hombre de Dios. Y principalmente, yo diría que nadie puede ni nadie podrá oponerse al plan de Dios para la vida de su pueblo. Quisiéramos meditar en esta verdad interesante, porque es muy probable que la vida cristiana no siempre ofrezca los resultados o deje ver los resultados que uno quisiera ver. Cuando uno sabe, entiende que los planes de Dios y los propósitos de Dios son firmes, invariables y le dará cumplimiento, uno puede en la peregrinación de la vida cristiana fortalecerse, animarse, confiar. Pero cuando uno duda de la realidad del cumplimiento del plan de Dios para la vida de su pueblo, entonces pareciera que uno pudiera entrar en un temor, en una incertidumbre, e inclusive aparentemente dejar de ser productivo en el llamamiento que Dios nos ha dado. El llamamiento de Dios hacia la vida, a la vida del hombre, el llamamiento divino hacia la vida nuestra, es un llamamiento, como estuvimos analizando un día de estos, es algo extraordinario para la vida del hombre. Estuvimos, recuerdan ustedes, estuvimos brevemente señalando algo de lo que Dios le dijo a Abraham, que sería bendición para todas las familias de la tierra. El llamamiento de Dios, inclusive cuando también Pablo lo menciona a los corintios, dice que nos enriqueció en todas las cosas, de manera que nada nos falta en ningún don. Y también cuando nosotros leemos todo lo que es el consejo de Dios en su palabra, encontramos que Dios diseñó el caminar del pueblo de Dios en una senda, como dice el libro de los Proverbios, que dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es decir que el trazo de la vida del creyente es un trazo extraordinario, en donde será acompañada la vida del creyente de la fidelidad de Dios.
del amparo de Dios, hasta que se cumpla el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Ahora, hay dos cosas aquí importantes antes de señalar el cumplimiento del plan de Dios para la vida del hombre, y es en la necesaria comprensión de nuestro llamamiento. Debemos de haber de alguna manera, y no digo plenamente, pero de alguna manera haber entendido nuestro llamamiento. Haber entendido que el Señor nos traslada de la potestad de las tinieblas a su luz admirable. Que nos traslada del lodo cenagoso, del fango de miseria, y nos traslada a una posición de firmeza. Dice, y puso mis pies sobre roca firme. Es decir, que nos saca de las tinieblas, nos saca de la inestabilidad, y al mismo tiempo no solamente nos saca, sino nos proyecta. Cuando el Señor habló a Abraham y habló a Isaac y habló a Israel, le habló que la vida de ellos sería una vida extraordinaria. De tal manera que le dijo que todas las naciones y que la riqueza de las naciones vendría a ser en posesión de ellos. Dijo que el que se les opusiera a ellos se estaba oponiendo a Dios, y que el que cargara a Israel se desmenuzaría, como una piedra le caería encima. Es decir, que el llamado de Dios hacia su pueblo, un llamado extraordinario. Ahora, el asunto está en que no siempre nosotros tenemos claridad de nuestra vocación y de nuestro llamamiento. De tal manera, como les dije una de estas noches también, que cuando uno pierde su identidad y pierde la razón de su llamado y las razones de la vocación celestial, entonces uno vive una vida bastante mediocre. Es decir, que ni vuela ni camina, ni se eleva, ni tampoco es capaz de lograr absolutamente nada. Hay una anécdota que se habla, que es bien conocida, sumamente conocida, trillada, como decimos, sumamente conocida, de una gallina que nació entre águilas. Y entonces la gallina, por más que papaloteaba, jamás llegaba a las alturas de las águilas. Ella lo único que hacía era y soltar unas cuantas plumas y volver a aterrizar, porque había nacido o estaba en un lugar equivocado y no tenía la naturaleza, dice la anécdota, de las águilas. La vida del creyente no es una vida que ha nacido en un ambiente diferente, sino la vida del creyente es una vida que puede alzar vuelo, puede desarrollarse, puede llegar hasta los niveles extraordinarios que el libro de Daniel dice. Inclusive el libro de Daniel dice que el reino en el tiempo final le será dado al pueblo de Dios. Que el reino, dice, será dado al pueblo de Dios. Es decir, que en el caso del pueblo de Dios fue llamado para ser, dice la Biblia también, cabeza y no cola. Fue llamado para conquistar y no para ser conquistado, dice. Dice más, nosotros, el pueblo de Dios, vamos a dar prestado, pero no vamos a pedir prestado. Estarás arriba, dice, y no estarás abajo. Serás cabeza y no serás cola. ¿Ustedes así son? No inventen, no hablen tan rápido, hermanos. Ustedes están arriba. Ustedes siempre van a la vanguardia. Ustedes son el ejemplo en el trabajo, en el hogar. Ustedes son una personalidad que la gente se queda asustada al verlas.
de lo que brillan, de lo que es su caminar, de lo que es su andar. O nuestro caminar es un caminar bastante sencillo, bastante, no digo prudente sino digo bastante tolerante con las circunstancias. Cuando nosotros descubrimos nuestro llamamiento y Dios muestra nuestro destino, nuestro caminar, parece que la vida nuestra, la vida del creyente, puede en verdad fortalecerse. ¿Cuántos de ustedes han pasado algún momento cuando han pensado, mejor ya no voy a seguir, mejor ya no voy a caminar, mejor ya no voy a proseguir en el camino, mejor voy a calmarme un poco? No tengo claro hacia dónde Dios me llamó. La mayoría de los hombres, y aún los cristianos, y sobre todo los cristianos, no tenemos generalmente muy clara la visión para lo cual Dios nos ha llamado. De tal manera que nosotros más bien, como se ha dicho tantas veces, nos volvemos religiosos. Para eso sí somos muy buenos. Para vestirnos de una manera, para hablar de una manera, gritar de una manera, cantar de una manera. Para eso sí, lo adoptamos inmediatamente. Pero el tener una vida que como que arrastre, que bendiga, eso es otra cosa. Entonces es aquí donde nosotros encontramos que Dios siempre, en todos los hombres y personas que Dios utilizó, encontramos nosotros que el Señor siempre les mostró algo de lo que ellos en general al pueblo de Dios habrían de ser, y en particular a cada uno de ellos les mostró algo de lo que ellos iban a realizar. Por ejemplo, cuando Dios llamó a Moisés, Moisés ya sabía para qué Dios lo había llamado. Cuando Dios llamó, por ejemplo, a Nehemías, Nehemías ya sabía para qué Dios lo había llamado. Cuando Dios llamó a Esdras, también Esdras ya sabía hacia dónde se dirigía. Cuando Dios llama a Pablo, inmediatamente cuando Pablo se convirtió, dice la Biblia que llegó a Ananías y le puso las manos y le dijo: irás ante reyes, ante gobernadores, anunciarás mi palabra, serás ministro a los gentiles, llevarás la palabra hasta los fines de la tierra. Es decir, que Pablo ya sabía para dónde iba. Y ustedes ya saben para dónde van. Ustedes saben cuál es el proyecto de Dios para su vida. O solo así, aquí estamos, gloria a Dios, hermano, aleluya. Digan amén, 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 aleluya, aleluya, aleluya. Digan gloria a Dios, gloria a Dios. Así es, ese es nuestro evangelio, un poco así como de letanías o de repeticiones. Es en verdad creyentes que saben hacia dónde van. En realidad la mayoría de los cristianos no saben ni de dónde viene ni para dónde va. El apóstol Pablo dijo: yo sé a quién he creído, yo sé de dónde vengo y sé para dónde voy. Miren, no, cálmense, no estén aplaudiendo, porque de todas maneras la cosa es que ustedes sepan para dónde van. Y si solo están aplaudiendo, diciendo, gritando y ni saben para dónde van, de nada sirve. El asunto es que debe de haber en nosotros un grado de revelación, un grado de claridad en el propósito para el cual Dios nos llamó. Serás cabeza, serás cola, no serás cola, serás quien esté arriba, no será quien esté abajo. Y de algo de eso encontramos nosotros aquí en la vida, igualmente de la vida de José. En la vida de José, hijo de Jacob, dice la Biblia que recibió de Dios la claridad de su caminar, hacia dónde se dirigía. Fíjense, hermano, que esto es más serio de lo que ustedes imaginan, pues. Porque uno no puede amanecer un día
y levantarse y decir, ¿para dónde me voy? Salgo a la puerta, agarro para allá o para allá, me voy para allá o para allá. Uno no está loco, pues. Uno no puede vivir ni un día sin saber lo que quiere y qué va a querer hacer y a dónde va. Uno tiene que saberlo. Entonces aquí donde la vida cristiana como que a nosotros no nos ha operado, no funciona como debiera de ser. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos llegado a los niveles de Pablo, de hermanos de todos los llamados de Dios, en donde ellos sabían hacia dónde se dirigía la vida. Ahora encontramos nosotros, y voy a ser breve esta mañana, encontramos que José, ¿ustedes recuerdan la vida de José? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan la vida de José? Dice la Biblia que José tuvo unos sueños. Y entonces vino José y le dijo a sus hermanos que él había tenido unos sueños, en donde la Biblia en el capítulo 37 dice que le contó el sueño a sus hermanos, en donde dice la Biblia que tenían manojos, capítulo 37, verso 7, manojos en medio del campo, y he aquí, dice que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y vuestros manojos alrededor se inclinaban ante el mío. Es decir que José empezó a percibir ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Su llamamiento, que sí, que era un llamamiento, pero ¿de qué tipo? ¿Qué empezó a percibir José o qué es lo que José vio? Y que sus hermanos mismos se lo interpretaron. Cuando José les dijo eso, le respondieron sus hermanos, oigan lo que le dijeron: ¿reinarás tú sobre nosotros? Así dice, ¿reinarás tú sobre nosotros? Es decir que lo que Dios le estaba mostrando a José, ¿qué era? Que iba a ser cabeza, que iba a reinar. Que iba a reinar. Y todos los demás los veía inclinándose delante de él, los manojos de ellos. Ahora, el asunto es que no fue el único sueño, sino que José tuvo otro sueño. Y vino y dice que el siguiente sueño se lo contó a su papá. Dice, soñó. Y dice, he aquí el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Dice el versículo número 9 del capítulo 37. Capítulo 37, verso 9. Hermanita, usted despierta, hermana, no se duerma. Usted se duerme porque quiere, no se puede dormir. Se puede dormir. Usted no se puede dormir. Si usted dice, yo tengo hambre de Dios, yo tengo hambre de la palabra, y no se va a dormir. No se duerma. No se duerma. Eso de dormirse es diabólico, hermanos. Pues sí, porque están despreciando la verdad de Dios, pues. Así que no se va a dormir. Si tiene sueño, pégase en la cara. O échese una botella de agua en la cabeza hasta despertar. Entonces, el segundo sueño, ¿cuál fue? ¿Cuál fue el segundo sueño? El sol y la luna se inclinaban y las estrellas, 11 estrellas, se inclinaban. ¿Qué era lo que estaba recibiendo José? ¿Qué era lo que estaba recibiendo? Bueno, no confirmación, sino seguía la misma revelación, que iba a reinar. Que iba a reinar. Dice la Biblia que iba a reinar. Y su mismo padre le dijo a su padre. Entonces dice, y su padre le reprendió. Verso 10. Le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? 37:10. ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Ellos mismos le daban la interpretación de que José iba ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde iba José? Hacia el reino, hacia el reino, hacia el reino, hacia el reino, hacia el reino. Ustedes no han leído que la Biblia dice, vosotros sois
real sacerdocio. ¿No han leído ustedes que dice que Él nos ha exaltado? Entonces todo esto tiene que ver con la posición cristiana, en el sentido de que lo que Dios tiene para nuestra vida es una vida de autoridad, una vida de señorío. Bueno, si dice la Biblia, y nada os podrá dañar, dice, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Es decir que queridos hermanos, la carrera, el desarrollo de la vida cristiana es una posición de firmeza, de autoridad y de gloria. Por supuesto, no vayan a equivocarse, ¿no? No vayan a equivocarse que es ser orgulloso, sino que al contrario es conducirse dentro de las normas de la humildad profunda, y que Dios sea quien se glorifique en la vida. Sin embargo, la senda que le trazaron a José es la misma senda que le trazaron a Abraham, es la misma senda que le trazaron a Isaac y a Jacob, es la misma senda que le trazaron a cada servidor de Dios. Yo recuerdo cuando Gedeón, es el capítulo 6 del libro de los Jueces, cuando Gedeón fue llamado por Dios, el Señor lo halló escondiendo el trigo en una cueva a causa de los enemigos. Y le dijo el Señor que con esa fuerza, le dijo, ve y libera a tus hermanos, libera a tu pueblo. Es decir, que un personaje que encuentre el Señor en un estado de temor, de inseguridad, lo va a convertir en un ¿qué? ¿En un qué? Usted, hermana, usted diga, usted que está aquí, diga, ¿en qué lo va a convertir? ¿En qué? Solo ella, ¿en qué? Encuentra a Gedeón escondiendo el trigo, con miedos, temores. Y el ángel le dice, con esa tu fuerza ve y libera a mi pueblo. Lo traslada de un tipo cobarde y de un tipo miedoso a un tipo esforzado y valiente. ¿Ustedes creen que el Señor los recogió a ustedes del mundo donde andaban perdidos así por gusto, para que vinieran aquí a dormirse? ¿Para eso creen que Dios los llamó? ¿Creen que Dios los llamó para nada más sentir que son cristianos y sentir una cosquillita aquí en la cabeza y saltar? ¿Creen que para eso los llamó el Señor? No, el Señor no nos llamó solamente para que nosotros sintamos una cosquillita en la cabeza y tengamos como una vida religiosa. No. Dios nos llamó para trasladarnos de esa vida de temor, de inseguridad, de fracaso, a una vida de autoridad, de dominio. ¿Cómo es que dice el apóstol Pablo a Timoteo? Porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de dominio propio y de poder. Ese es el espíritu que Dios nos ha dado. Pero ¿qué pasa con la mayoría de los cristianos? Miren, yo soy pastor hace algunos días ya, pero les voy a decir, hermanos, todo el tiempo la gente viene a quejarse. Mire, hermano, que no tenemos. Mire, hermano, que estamos sufriendo. Mire, hermano, que la fulana está hablando de mí. Mire, hermano, que en el trabajo no sé qué. Mire, hermano, parece que ellos no han entendido qué espíritu les dio. Parece que ellos no entendieron de dónde los sacaron y hacia dónde los conduce el Espíritu Santo. Ellos creyeron que los habían sacado solamente para una vida así religiosa, sin dirección. Una escuela que nunca gradúa a sus estudiantes. ¿Cómo va a creer que usted que haya una escuela que nunca gradúa a sus estudiantes? Usted se mete a la universidad para estudiar arquitectura, supongamos, y pasan 5 años, ya debía haberse graduado o estar a punto de graduarse.
Pasan 10 años y usted no se gradúa. Pasan 20 y no se gradúa. Pasa 50 años en la universidad. Ya 70 años y es algo puro viejito ya con el bastón. Y dice, ¿y qué estudias? Arquitectura. ¿En dónde? En la universidad. Dice, y nunca ha trabajado, nunca ha hecho una casa, nunca ha hecho un puente, nunca ha hecho nada. Entonces, ¿para qué diablos estudió? ¿Para qué diablos está metido en la universidad? Entonces la iglesia es similar. O como el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel se salió de Egipto, y dice la Biblia que vagaron 40 años en el desierto. ¿Y por qué no entraron? Si la tierra de Canaán estaba cerca. Ellos llegaron a la frontera. Se llama Cades Bernea. Así se llama la frontera. Llegaron a Cades Bernea y tenían que entrar y poseer la tierra que Dios les había dado y que los había sacado de Egipto hacia la tierra de Canaán, tierra que fluye leche y miel. Y ellos no entraron, dudaron, no quisieron entrar. Entonces Dios dijo, no quieren entrar. Bueno, ahora van a vagar 40 años hasta que se mueran todos. Y los mató a todos. De todos los que salieron de Egipto, solo 2 entraron: Josué y Caleb. Eran los únicos que tenían visión. Eran los únicos que tenían proyección. Eran los únicos que sabían de dónde los había sacado el Señor y a dónde iban. La vida de la iglesia ya no puede seguir siendo igual. La vida de la iglesia no puede ser como de procesión. Vaguen hermanos, vaguen hermanos, vaguen hermanos. Yo en algunas oportunidades he dicho así, entre broma y verdad, he dicho, ojalá que el Señor mate a todos los hermanos. Así se levanta una generación nueva que tenga otra visión del cristianismo. Porque nosotros como que estamos enfermos, como que nos agarró una plaga aquí adentro. Y somos enfermos, creyentes, mediocres, enfermos, quejistos. Y faltos de visión, faltos de desarrollo, faltos de autoridad, faltos de todo. Y así seguimos la vida. Los esperamos mañana a las 8 de la mañana. A las 9 van apareciendo los lindos estos. Los esperamos a las 4, vienen a las 6. Vamos a ir aquí o allá. No se puede seguir así. Faltos de la revelación misma del proyecto de Dios. Correcto, correctamente bien contestado. Es falta de enseñanza. Porque si yo no le enseño al alumno lo que viene para mañana, lo que tiene que aprender y a dónde va, lógicamente él se va a sentir desarmado. Entonces, pero la iglesia, todos tenemos el texto de Dios. Entonces la pregunta sería, ¿y ustedes ya leyeron el proverbio de hoy, este día? ¿Ya lo leyeron? Ustedes saben que son 31 proverbios. Entonces lo que yo hago hace unos cerca de 40 años lo hago. Leo el proverbio de la fecha. ¿Hoy es 25 o no? ¿Qué fecha es hoy? Es 25. Entonces leo el proverbio 25. Tengo haciendo eso 40 años. Entonces yo ya sé cómo empieza el proverbio de hoy. Ya lo leí esta mañana. Porque necesito instrucción de Dios para ver a dónde voy. Pero ¿y si ustedes no lo han leído? Entonces, vamos adelante, hermanos. Denle, y todos son ciegos. Denle, caminen, hermanos, avancen. Digan gloria a Dios. Y gloria a Dios, ¿por qué? Pero no importa, digan gloria a Dios. No saben ni por qué están diciendo. No saben ni por qué hacen lo que hacen. Y entonces uno se hace un perfecto religioso. Porque solo hace lo que la gente hace. Y no se desarrolla dentro del plan de Dios. Un plan que es un plan victorioso, extraordinario. Cuando la Biblia habla voy a terminar con José. Habla de José, dice la Biblia que Dios le dijo a dónde iba. ¿A dónde es que iba José? ¿A dónde iba? Solo usted, cállese, hombre. Solo usted, ¿a dónde iban? ¿A dónde iban?
Al reinado, al reinado, al reinado, al reinado, que se le queda al reinado. Él iba al reinado. Dios le mostró las estrellas y la luna y el sol inclinándose y los manojos inclinándose a él. Les mostró que él iba al reinado. ¿Ustedes a dónde van? ¿A dónde los llamó el Señor? ¿Saben qué dijo el Señor? Es increíble. Él dijo, yo os envío como el Padre me envió, así yo os envío a vosotros. Imagínense, como el Padre envió al Hijo, así yo os envío a vosotros. ¿Cómo lo envió? ¿En qué autoridad lo envió? Extraordinaria autoridad. Los demonios se sujetaban, los enfermos eran libres, los enfermos eran sanados. No había pan, había pan milagrosamente. Todo era un milagro. Pero así dice, como el Padre me envió, yo os envío a vosotros. Solo que a nosotros no nos funciona. Nosotros vamos a lo que caiga. ¿Qué tal amanecieron? Pues bien, por la gracia de Dios. ¿Y cómo van? Pues aquí vamos más o menos. ¿Y cómo estarán mañana? Pues no se sabe. O sea que nosotros no sabemos si vamos al reino, vamos a la gloria, vamos en el ejercicio del ministerio que Dios nos ha dado, ¿o qué? Y entonces aquí es donde José sabía para dónde iba. Entonces cuando esto es bien interesante, hermanitos, que cuando uno se perfila hacia el objetivo que Dios lo ha llamado, va a despertar envidia. Los mismos hermanos de José lo empezaron a envidiar y a aborrecer, porque él era muy seguro en sí mismo. Él era muy seguro, él sabía dónde iba. A mí me llama la atención que después de que José soñó todo esto, y que les contó los sueños y que ya sabía que sus hermanos lo aborrecían, el papá le dijo, oiga bien, pues le dijo, hijo, ve a donde están tus hermanos y llévales. Vamos a ver cómo están y llévales algo. Y dice José, heme aquí, padre, yo voy a ir. Sabía que lo aborrecían, sabía que no lo querían, y sin embargo él no tenía miedo de nada. Porque sabía que Dios estaba con él. Y había un proyecto de Dios para él que nadie lo puede interrumpir, nadie lo puede emborronar, nadie lo puede quitar. Es algo maravilloso. Ahora, entonces dice la Biblia que va donde sus hermanos, y cuando sus hermanos lo vieron de lejos, oiga, aquí voy a terminar ya, hermanos, solo un momentito más, lo vieron de lejos. Y entonces dicen todos los hermanos, ese versículo yo lo tengo subrayado en mi Biblia. Entonces el verso 20, 37-20, en la parte final, pero la parte inicial dice, ahora pues venid y matémosle. Querían matar a José. Y echémoslo en la cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró. Pero el final del verso 20 es tremendo. ¿Cómo es que dice el final del verso 20, hermanos? ¿Cómo dice? Y veremos. ¿Qué dice? ¿Y veremos qué? ¿Qué será de sus sueños? Es decir, que los hermanos pensaron que esta vida cristiana, esta revelación de Dios y lo que Dios nos ha dado, y en el caso particular de José, pensaron que era una locura y que ellos podrían bloquearlo y que ellos podrían detenerlo, matándolo. Podrían detener las ilusiones y sueños que tenía José. Miren, hermanos, vinieron, lo desnudaron, lo humillaron. Ponga atención, en la casa lea la Biblia, hermano. En la casa, de ahorita no. Aquí ponga atención. Ponga atención ahora. ¡Oh, no! Ponga atención. Después lea en la casa, lea la Biblia. Pues en la casa. Aquí ponga atención. Si no, dos cosas no puede hacer: ni leer y poner atención. No se puede.
Entonces ponga atención y en la casa lea la Biblia. Entonces dice la Biblia, que lo desnudaron y lo humillaron a José. Imagínense, para que José se frustrara en su corazón. Les voy a decir algo, un paréntesis. Miren, hermanitas y hermanitos, nosotros somos gente bien sencilla, todos los cristianos, todos. Porque lo que no es, escogió Dios para avergonzar lo que es. Entonces, pero el asunto es que eso no significa que el proyecto de Dios se vaya a detener en nosotros, o que Dios haya cambiado de parecer en relación a lo que Él quiere hacer en nuestra vida. A nosotros nos pueden humillar, pero no van a detener el plan de Dios. Humillaron a José y le quitaron la ropa. Lo dejaron desnudo. Y después llegó Judá, el hermano de José, y dijo: miren, ¿para qué vamos a dejarlo en la cisterna? Mejor vendámoslo, porque venían unos mercaderes de esclavos. Vendámoslo, saquémosle algún provecho en lugar de que se muera. Lo sacaron de la cisterna desnudo, y lo vendieron por 20 piezas de plata a los que compraban esclavos. Es decir que todo el sueño y todo el ideal de José como un hombre de Dios, aparentemente se frustraba, se detenía, porque se lo llevaban de Perú a Australia. Se lo llevaban de una tierra a otra. Se lo llevaban de ahí, de esa tierra que Dios les había dado, se lo llevaban a Egipto. Parecía que todo se había terminado. Miren, hermanos, el llamamiento que Dios nos ha dado, nadie lo puede detener. Lo que Dios ha pensado hacer con usted, nadie lo va a detener. Pero es necesario que nosotros hayamos comprendido el llamamiento divino. ¿Hacia dónde nos llamó? Hacia una vida excelente, hacia una vida que sois luminares en la tierra. Sois la sal del mundo. Sois luminares en la tierra. Sois la sal del mundo. Nosotros somos los que damos preservación al mundo. Nosotros somos los que iluminamos esta tierra. Eso es lo que somos. Y a veces uno dice: no, yo ya me cansé. Mi familia, mi pueblo, mis hermanos y todo el mundo, no, y cómo me tratan de mal, y que en el trabajo, y que yo con tantas necesidades. No se desanime. Porque dice Filipenses, ese nunca se les olvide, ese versículo también, Filipenses 1:6. Dice: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea que nunca nos va a dejar. Nunca. El proyecto de Dios en nuestra vida no se va a detener. El apóstol San Pablo, en el capítulo número 8 de los Romanos, dice: estoy cierto que ni lo profundo, ni lo alto, ni ninguna cosa creada, ni el pasado, el presente, ni por venir me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada. Pero ¿y ustedes ya saben para dónde van o todavía no? ¿Hacia dónde iba José, hermana? Dígales a todos, ahora ya se le quedó. ¿Para dónde iba? Al reino, correctamente, bien contestado. Al reino. ¿Ustedes a dónde van? Al reino. ¿A dónde van? Al reino. ¿A dónde van? A hacer luz, a hacer sal, a hacer cabeza, no cola, a dirigir, a hacer iluminares, a ser ejemplos de echado. ¿Cómo es que Pablo le dice a Timoteo? Sé ejemplo, le dice. En conducta, sé ejemplo. Es decir, que el levantamiento de un hombre y de una mujer en la tierra es para llevarlo a hacer algo extraordinario en la vida. Y voy a terminar ahora, hermanos. Lo humillaron, lo vendieron por 20 piezas de plata. Mataron un animalito, lo untaron de sangre la túnica de José y se la llevaron al papá.
Fueron crueles esos hermanitos, crueles. Y le dijeron al papá: mira, alguna mala bestia se comió a tu hijo, porque sabían que era el preferido de José, de Jacob. Alguna mala bestia se lo comió, y el papá entró en un luto y un dolor terrible. Lo hicieron sentir un dolor horroroso. Y sin embargo no les importó. ¿Qué era lo que ellos querían? Frustrar la visión o los sueños del hombre de Dios. Y nadie puede frustrar o hacer desaparecer los sueños de un hombre de Dios, ni del pueblo de Dios. Nadie puede. Nadie. Solo voy a terminar ahora. Desde este momento, cuando José es capturado, es llevado preso o vendido, hasta el día que José llegó al reino, habían pasado cerca de 23 años. 23 años. En los cuales 23 años antes de llegar al reinado, no solamente lo vendieron, lo compraron, lo volvieron a humillar. La mujer de Potifar lo meten preso y pasa cerca de 13 años preso sin haber hecho nada. Era frustrante. Era como el decir: no, el plan de Dios, aquello que vi del sol y la luna que se inclinaban, y las estrellas, a saber qué comí esa noche, que soñé tonteras. Él pudo haber pensado así. O cuando uno lee la Biblia, dice: no, este libro, a saber quién se lo inventó, y yo he creído en él, y miren la situación en que vivo, miren cómo estoy, no tengo ni para vivir, y hasta mi familia me desprecia. No se desespere, porque aunque el tiempo pase, la visión de Dios se va a cumplir. Sí, Dios no va a dejar a sus hijos ni a su pueblo. Lo metieron preso. Y luego, ¿recuerdan ustedes aquella historia del copero y el panadero? No sé si lo han leído aquí en el Génesis. Y entonces, por milagro de Dios, una vez más, y por intervención divina, José al final es sacado de la cárcel para interpretar el sueño de Faraón. ¿Cuál fue el sueño de Faraón? Usted que nos está ayudando, dígales a todos cuál fue el sueño de Faraón, hermana. ¿Cuál fue el sueño? Solo usted, nadie más. ¿Cuál fue el sueño? No, ¿quién está hablando? ¿Quién? No, y a usted no le dije, a ella le estoy preguntando, hombre. Calma, espérense. ¿No sabe el sueño? ¿Cuál fue? ¿No se acuerda? ¿No se acuerda? ¿Se acuerda o no se acuerda? ¿Se acuerda o no se acuerda? Hermano, dígale usted entonces cuál fue el sueño. Correctamente, 7 vacas flacas, 7 vacas gordas. Y las espigas frondosas y las espigas flacas. Aunque eran 2 sueños, era un mismo sueño: que vendría hambre a Egipto, y después vendría abundancia a Egipto, y después hambre, que el hambre arrasaría con la abundancia que habían tenido. Pero José se lo interpretó. José fue exaltado hasta el verso 44 que leímos, 41, 44. Faraón dijo a José: yo soy Faraón. Y mire lo que le dijo: y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Es decir, que le había dado, ¿qué le había dado ahí? ¿Qué le dijo José? ¿Qué le dijeron a José? Le dieron exactamente que él reinara. Todo el dominio y toda la autoridad se la estaban dando a José. Queridos hermanos, por supuesto yo no puedo narrar ahorita toda la vida de José desde que lo vendieron preso hasta que llega al reinado. Pero si ustedes se imaginan 23 años de historia, con humillaciones, volverlo a vender.
ya lo habían vendido una vez y lo vuelven a revender como que era vaca. Y lo vuelven a vender y luego lo humillan. Dios se lo exalta y lo vuelven a humillar. Y lo vuelve a exaltar Dios y lo vuelven a humillar. Era como para desesperarse. Era como para decir, yo ya no sigo. Era como para decir, no, nadie me entiende, nadie. Aquí nadie quiere de Dios, nadie. Y renunciar. Pero jamás José pensó eso. José, lo que vemos en la vida de José es que José se mantiene hasta la final, en donde Dios cumple el propósito para el cual Dios lo había llamado. Nadie puede mover una mano, mover un pie, si José no lo autoriza. Estaba hasta lo más alto, en el dominio de todo lo que en aquel momento aparecía delante de sus ojos. Toda una nación bajo la autoridad de José, que durante toda la peregrinación jamás se debilita, jamás se desilusiona, jamás toma una conducta impropia, sino donde estaba José, Dios lo exaltaba. Si estaba en la casa de Potifar, lo exaltaba. Si estaba en la cárcel, lo exaltaba. Si estaba donde estuviera, lo exaltaba. ¿Por qué? Porque el llamamiento de Dios es eso. Nos tomó del lodo cenagoso y nos ha levantado. Nos tomó de las tinieblas para hacernos luz. Nos trajo de la vida más triste y sin sentido, para ahora darnos una vida extraordinaria, para que nosotros seamos luz en las tinieblas. Seamos, hermano, ojos al que no tiene. Seamos quien aún ante las fuerzas del mal podamos someterlas por el grado de exaltación que Dios ha decidido hacer con nuestra vida. El regalo más grande que ustedes y yo hemos recibido es el llamamiento de Cristo a su redil. Eso es lo más extraordinario que nosotros hemos recibido. Dice la Biblia: he aquí pongo a Satanás debajo de la planta de vuestros pies. Así dice. O sea que es una autoridad y un dominio extraordinario. Si le dijeres a ese árbol, desarráigate y plántate en otro lugar, será hecho. Si le dijeres a ese monte, quítate de ahí, se quitará. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. ¿Qué ese nivel es el que ustedes manejan o manejan otro nivel? Yo les digo a los hermanos a veces, ¿cuántos años tienen que estar orando por alguna cosa? Hay gente que dice, yo tengo 10 años de estar orando. Entonces no manda usted. Porque si usted mandara, tuviera otra acción. Nosotros debemos de entender que Dios nos llamó a una posición extraordinaria, en donde no podemos nosotros pensar que el enemigo se metió en medio de nuestros planes. El enemigo se ha metido en medio de los planes de la obra y que está invadiendo y que nos está destruyendo y que el enemigo me quitó tal cosa y que el enemigo está haciendo acá. No, nada de eso. Porque la posición que Dios le dio a José es: nadie puede mover un dedo, nadie puede levantar un pie, si no es porque tú lo autorices. Por supuesto, como les dije, gente como nosotros, sencilla, pero que Dios ha querido exaltarla y darle un plan de vida tan extraordinario para que nosotros podamos ser luz y bendición, guiar a las gentes a Cristo, guiarlos a una vida extraordinaria.
Pareciera que esa es nuestra verdadera posición. Ahí donde ustedes trabajan deben de ser los principales trabajadores, los mejores. Donde ustedes estudian debe de ser el mejor estudiante. En el vecindario, el vecino distinguido, ¿quién debe de ser? ¿Quién debe de ser? Nosotros. Es decir, ¿por qué? Porque la gracia de Dios se derramó sobre nosotros. Queridos hermanos, si la gracia de Dios se derramó sobre nosotros para llevarnos a ese nivel tan extraordinario, debemos saber que nada puede bloquear el propósito de Dios para nuestra vida. Nada lo podrá detener hasta que Dios no lo haya cumplido. No se desanime por nada. No piensen, me voy a volver al mundo. Ay Dios, ¿a qué? Mejor ya no voy a ir a la iglesia. ¡No! Mejor voy a ver que... ¡No! Ni siquiera lo piense. Porque Dios nos llamó con un llamamiento tan maravilloso que aunque pase lo que pase, no va a permitir el Señor que ese propósito se desvanezca o se desaparezca, se esfume, sino que al contrario, llegue el día cuando nosotros celebremos que, hermanos, estamos viendo nuestra influencia sobre los demás para la gloria de Dios. ¿Está qué? Dependiendo. Por supuesto. Es decir que pero la responsabilidad nuestra ya está escrita aquí también. Dice la Biblia: el que medita de día y de noche en la palabra de Dios será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Es decir que tienen que leerla. ¿Y qué es lo que les dije hace un rato? Que no les dije que si habían leído el proverbio de hoy. Es decir que hay que leer la Biblia. Orad sin cesar, dice. Pero el proyecto de Dios ya está dado. El proyecto de Dios es que seamos bendición, que seamos luz. Entonces ahora nuestra responsabilidad es, dice también Hebreos, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. Entonces debe de haber igualmente, no solamente lectura, debe de haber oración, debe de haber consagración, debe de haber asistencia a la iglesia. Pero eso será solo para fortalecernos, para que afuera de este recinto, afuera de nuestros locales, nosotros podamos ser esa clase de hombre y de mujer a lo cual fuimos llamados. Porque ustedes no ven que José en una iglesia es que ya era diácono. En la iglesia nunca vemos a José en ninguna iglesia. Nunca. Pero nosotros somos más eclesiásticos o iglesieros que cristianos fuera de la iglesia. Creemos que aquí es donde Dios nos tiene que exaltar. Aquí nos educa el Señor y nos educa y nos dice sus promesas para que al salir de esa puerta nosotros vayamos en la autoridad que su palabra ya nos mostró. Así que, queridos hermanos, sea que nos llevaran presos para otro país, ¿a dónde quisieran irse presos ustedes? A Guantánamo, es la cárcel en Cuba. Aquí creo que por aquí hay una cerca, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Lugancho, no sé qué. Ya vi, es una cárcel tremenda esa. ¿Quieren irse ahí? ¿A dónde les gustaría irse? ¿O les gustaría irse no a una cárcel, sino a otro país? No importa a dónde se vayan. El punto es que tenemos que brillar donde nosotros vayamos. Ir y brillar. Ir y brillar. Si fuera la cárcel, si fuera otro país, si fuera otro planeta, donde fuera, nosotros tendríamos que llevar el mismo valor divino en nosotros de poder influenciar y bendecir
a esta nación, a la familia, al vecindario, a los compañeros, a los amigos, influenciarlos positivamente. Queridos hermanos, ante esa exaltación divina, no decaigamos nunca. Porque el que ha empezado en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vamos a orar al Señor, vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por poder adorarte este día. Y te damos gracias porque en nuestro llamamiento y en la exaltación que has dado a nuestra vida, nadie podrá bloquear el propósito para el cual tú nos has llamado. En tus manos de amor encomendamos nuestras vidas, cada hermana, cada hermano, cada familia. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos, guiándonos a tu palabra, fortaleciéndonos para poder mantenernos firmes y fieles en el desarrollo de tu obra. En el nombre de Cristo, para la gloria de tu nombre, Señor. Amén. Gloria a Dios. Digan gloria a Dios, hermanitos. Cadenas que yo tenía me trataba de levantar y no podía. Cadenas invisibles